Hola Federica, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a MSD por invitarnos a estar en este primer congreso virtual y gracias a todos vosotros que estáis dedicándonos un ratito ahora a mediodía. Como decía Federica, vamos a hacer un repaso de la actualidad económica del sector y para esto me acompaña hoy mi compañero David Serrano, que es el responsable de producción de este informe que publicamos trimestralmente, que le llamamos el Barómetro Sectorial, y que este trimestre, pues en primicia, publicamos hoy aquí. Bien, vamos a comenzar primero repasando un poquito las características técnicas del estudio para que tengáis claro un poco de dónde vienen los datos y con qué criterio está preparada esta información. Recordaros que esto viene a través de un panel de 513 centros veterinarios de diferentes lugares de España, diferentes modelos de negocio, diferentes tamaños. Tenemos clínicas, consultorios, hospitales, centros de referencia. Sí que pedimos a estos centros, para incluirlos en la muestra, que como mínimo lleven 3 años de trayectoria, es decir, que hagan más de 3 años que están abiertos, para evitar, como sabéis que ocurre pues con centros de muy nueva creación, pues que se producen oscilaciones de las ventas o crecimientos muy grandes, ¿no? Entonces, para evitar este problema, pues siempre todos los centros que entran en la muestra como mínimo tienen 3 años de trayectoria. Y nosotros los clasificamos, los etiquetamos en base a este criterio que veis en pantalla, donde consideramos a un centro como pequeño cuando tiene entre 1 y 2 veterinarios y factura 225.000 euros anuales antes de IVA o menos. Hablamos de un centro mediano cuando estamos hablando de un centro que tiene de 2, 3, 4 veterinarios con una facturación que va entre 225 y 450.000 euros anuales. Y finalmente hablamos de centros grandes cuando hablamos de más de 5 médicos veterinarios y una facturación superior a 450.000 euros. Esta clasificación al final no deja de ser subjetiva, es una clasificación nuestra que hacemos para agrupar los resultados entre segmentos y no quiere decir nada ni bueno ni malo de ninguno de los 3 grupos. Aquel de vosotros que a veces nos pasa, que se enfada un poco porque dice, oye, ¿por qué me llamas pequeño? ¿Por qué me llamas mediano? Bueno, no es nada personal, es un criterio simplemente de clasificación que os ayuda a entender mejor los resultados. Bien. La primera cuestión que vamos a ver y que la hemos planteado en forma de pregunta, a ver qué opináis vosotros, es intentar ver qué porcentaje de las clínicas está aumentando los ingresos en lo que llevamos de año 2017. Es decir, desde enero hasta septiembre, que es el último mes completo del cual tenemos datos, en esos 9 meses, ¿qué creéis? ¿Creéis que ninguna, es decir, un 0% de las clínicas españolas está creciendo? Que sería la opción A, o sea, todas decrecen. ¿Pensáis que aproximadamente 1/3 de las clínicas están creciendo? ¿O no? ¿Sois más optimistas y creéis que 2/3 de las clínicas veterinarias españolas están creciendo? O finalmente ya la opción D, que sería aquellos que pensáis que absolutamente todas las clínicas están creciendo. Bueno, pues os vamos a dar ahora 1 minuto aproximadamente para que lo penséis y por favor vayáis contestando en un panel que probablemente tenéis en pantalla donde tenéis las distintas opciones de respuesta. Bueno, de acuerdo, vamos a ver si efectivamente aquí tenemos resultados y parece que la mayoría de vosotros os inclináis por la respuesta de 1/3, ¿no? O sea, un 61% de vosotros habéis estimado que aproximadamente 1/3 de las clínicas en España están creciendo. Un 30% habéis pensado que 2/3 de las clínicas crecen. Y luego incluso felicitar a este grupo de optimistas y redentos, este 7% que estáis convencidos, que no conocéis a nadie que esté decreciendo. Bueno, desgraciadamente este último grupo no habéis acertado, ojalá todos estuvierais creciendo, no es así, pero sí deciros que
El tercer grupo, los que habéis contestado la respuesta C, son los que estabais en lo cierto. Hay aproximadamente 2/3 de las clínicas en España que están creciendo, ¿eh? Un 65% según nuestros datos están creciendo, lo cual es un buen dato. Es verdad que a principios de año el dato era aún mejor. Hubo un momento entre el primer y segundo trimestre que estábamos midiendo como que el 70-80% de las clínicas crecían. Ahora ha bajado un poquito, pero aún así sigue siendo un buen dato. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que os queremos hacer y es ¿qué pensáis? ¿Quiénes creéis o qué tipo de clínicas pensáis que son las que están creciendo más? Bueno, normalmente la opción A es la opción pesimista, o sea, aquel que piensa que a nadie le está yendo bien, ¿vale? La opción B es para aquellos que pensáis que las clínicas que más crecen son las pequeñas. Recordar pequeñas, hablamos de clínicas de 1 o 2 veterinarios, de menos de 225.000 euros de facturación. La opción C sería aquellos que pensáis que las clínicas que más crecen son las medianas, las que van de 2, 3, 4 veterinarios, facturación entre 225 y 450.000. Y finalmente la opción D, para aquellos que pensáis que básicamente les está yendo bien a los grandes, ¿no? A los hospitales o clínicas con más de 5 veterinarios. Bueno, nuevamente os damos un tiempo para contestar y lo vemos enseguida. Muy bien, vamos a ver los resultados y en este caso os habéis inclinado mayoritariamente por las clínicas medianas, ¿eh? Sois la mayoría los que pensáis que las clínicas que más crecen son las de tamaño mediano. Bueno, aquí tengo que deciros que en este caso los ganadores, los que tenían razón, son los que han contestado la cuarta opción, que es la de las clínicas grandes, ¿eh? Vais a ver ahora enseguida el resultado. Y fijaros, en estas tres columnas, aquí veis el reparto entre clínicas que crecen y clínicas que decrecen. En el caso de la primera columna es para los centros pequeños, en el caso de la segunda columna para los centros medianos y en la tercera columna, la de la derecha, la de los centros grandes. Y como podéis ver, el bloque de color más oscuro, que es el bloque de los que están creciendo, donde es más importante es en los centros grandes, ¿eh? Fijaros que casi un 77% de los hospitales, centros grandes, están creciendo. O sea que quizá os pueda sorprender un poco, pero bueno, esto es un patrón que estamos viendo de manera consistente ya desde hace algunos trimestres y como comentaremos a continuación, básicamente se debe al tema del ticket medio. Estos centros están consiguiendo crecer a base de un importe por transacción más alto. Bien, pasamos a la siguiente pregunta que os queremos compartir hoy, que es el porcentaje de crecimiento, ¿no? O sea, hasta ahora estamos hablando de que 2/3 de las clínicas crecen, de que las clínicas que más crecen son las grandes, pero la pregunta es, ¿cuánto crece el sector? ¿De qué estamos hablando, no? Estamos diciendo que el sector crece un poquito, por ejemplo, menos de un 2%, que sería la opción A. Pensamos que el sector crece entre un 2 y un 5%, que sería la respuesta B. Pensamos que crece incluso más de un 5%, como nos apuntaría la opción C, o finalmente la D la dejamos pues nuevamente para los que no se lo acaban de creer esto, ¿no? Y creen que el sector está plano. Por favor, darle una vuelta a esta pregunta y esperamos vuestra respuesta. Muy bien, vamos a ver qué nos habéis pronosticado aquí. Bueno, sois conservadores, ¿eh? Sois prudentes. La mayoría, en este caso, habéis pensado que el sector o que la media de crecimiento de las clínicas se ubicaba entre el 2 y el 5%. Y deciros que, por poquito, pero os habéis quedado cortos porque el sector, fijaros en la columna de la izquierda, donde están todas las clínicas, en estos 9 meses de año, o sea, desde el periodo de enero a septiembre, está creciendo en ingresos un poquito más, un 5,5%. Y luego cuando vemos nuevamente
la segmentación por tamaños de clínica, pues veis que se repite el patrón que hemos comentado antes, ¿no? Las clínicas pequeñas y medianas creciendo sí, pero algo menos. Ambas, en este caso coincide que ambas crecen un 4,8 y fijaros, en cambio, las grandes que se van más allá, se van cerca de un 7%, están en un 6,7% de crecimiento. Bien, pasamos a la siguiente cuestión, que tiene que ver con este crecimiento, en qué se sustenta. Depende más de la venta de servicios, básicamente servicios clínicos. ¿Pensáis que sería la opción A? ¿Pensáis que no viene de la parte médica, sino que viene más del tema de venta de productos, antiparasitarios, pet foods? ¿Pensáis que es por igual? ¿Pensáis que la opción C es la correcta? Es decir, que están creciendo al mismo ritmo servicios y productos. ¿O finalmente pensáis que ninguna de las dos? Que no hay crecimiento y que por tanto que no está yendo bien ni en servicios ni en productos. Bien, si pasamos a ver los resultados, bien, aquí habéis dado de pleno, realmente es así, vuestra intuición es buena y tenemos que comentaros que lo que es la venta de servicios, la venta de servicio clínico, es el motor que está empujando el sector, está creciendo más. Y dentro de la parte de productos, antiparasitarios están teniendo muy buen comportamiento, pero el comportamiento de pet foods no lo es tanto y por tanto el conjunto de productos está creciendo menos que la venta de servicios. De hecho, aquí lo veis detallado en esta diapositiva. Nuevamente tenéis a la izquierda lo que sería el conjunto de clínicas y luego tenéis, a medida que os movéis hacia la derecha, tenéis clínica pequeña, clínica mediana, clínica grande. Y, digamos, lo más destacado sería que tanto en clínica mediana como en clínica grande veis una diferencia importante entre el crecimiento de la barra, digamos, naranja, más la barra del medio, de color naranja, versus la banda marrón de la derecha. Fijaros que hay un gap importante. Fijaros que en la clínica mediana pues los servicios están creciendo un 7,8%, y en cambio los productos es un 1,5%. No sé si veis bien 1,5, quizá parece un 15, pero es un 1,5, ¿vale? Y luego a la derecha, donde aparecen las clínicas grandes, fijaros que nuevamente los servicios crecen casi un 10%, es un dato bastante espectacular, y en cambio los productos un más modesto 4%. ¿Vale? Aprovecho para comentar una de las preguntas que nos ha entrado en el chat acerca de qué tipo de clínicas entran en este estudio, si entran todas las clínicas de VMS, todas las que están apuntadas a los servicios de VMS. Bueno, es una buena pregunta. En realidad en VMS entran más de 513 clínicas. Hay alrededor de 800 clínicas en España que hoy en día están utilizando VMS. Lo que ocurre es que no todas ellas cualifican, digamos, desde el punto de vista de calidad de datos para entrar en estos estudios, ¿no? Nosotros, como decía, pues miramos y como mínimo que tengan 3 años de trayectoria. Miramos que no haya ningún mes en el cual no haya habido facturación. Miramos que no haya comportamientos erráticos de los datos, ¿no? A veces hay clínicas que por la razón X hay un mes que no tienen datos o que detectamos que durante un periodo el software se ha utilizado de una manera un poco extraña y entonces digamos que con el criterio de nuestra estadística, esto no lo he comentado antes, tenemos una persona que es Mónica Marrades, que es estadística, que es la persona que lleva la validación técnica del estudio y Mónica es la que se encarga de hacer un control de calidad y revisa periódicamente que las 513 clínicas o las 520, 550 que van entrando en el panel, que siempre cumplan este criterio. Por tanto, sí tenéis razón, hay más clínicas en VMS, hay cerca de 800, pero que entren en este estudio concreto son 513. Vale, seguimos. Y ahora la siguiente pregunta que os hacemos tiene que ver
con la fórmula del crecimiento, ¿no? Algunos, los que nos habéis visto más veces, sabéis que en VMS nos gusta mucho hablar de una fórmula que tiene 3 factores. Nosotros decimos siempre que los ingresos de una clínica son el resultado de 3 cosas, ¿no? Del número de pacientes que van a la clínica, de la frecuencia con la que van y del ticket medio, del gasto que hacen. Y entonces, cuando estamos analizando el crecimiento de una clínica, siempre preguntamos, oye, pero si estás creciendo, ¿tienes claro por qué creces? ¿Es porque están viniendo más perros y gatos que antes? ¿O bien es porque vienen más a menudo? ¿O bien es porque cada vez que vienen gastan más? Y entonces siempre os animamos a que intentéis desglosar vuestro crecimiento por estas 3 variables. Y esto es lo que hemos hecho en esta diapositiva, ¿no? Fijaros que aquí lo que os estamos diciendo es que al final el crecimiento del sector, el crecimiento que estamos viendo en las clínicas, básicamente viene de 2 de estas 3 variables. Viene del número de pacientes, o sea, estáis viendo más perros y más gatos que antes. Vienen de que hay más gasto por acto, o sea, más gasto por ticket, un ticket medio más alto, pero no están viniendo de una mayor frecuencia de visita. Quizás es la asignatura pendiente del sector, que es conseguir que los pacientes vengan más a menudo. Esto es en lo que estamos fallando y si consiguiéramos, fijaros que tanto en las clínicas pequeñas, quizás las pequeñas son las que lo consiguen mejor, fijaros que solo les está bajando la frecuencia de visita a un 0,3, pero fijaros como en las medianas o las grandes, la columna del medio, que es la de la frecuencia de visita, es la que se comporta peor. Digamos que sería el reto, serían los deberes de mejora para los siguientes trimestres. Bien, seguimos adelante y ahora vamos a hablar de edades, ¿no? Este es un tema interesante en el que a veces no caemos lo suficiente, ¿no? Que es decir, a ver, mi base de datos o mi cartera de clientes tiene un comportamiento homogéneamente repartido entre papis, gatitos, adultos, seniors, o realmente tengo muchos más juniors o tengo más seniors. Bueno, esto es lo que os planteamos en esta pregunta, ¿no? Fijaros que os damos 4 opciones. Pensáis que la mayoría de vuestros clientes o pacientes, perdón, son juniors, son adultos, son abueletes, son seniors, o bien que lo tenéis repartido homogéneamente a tercios. A ver qué nos contestáis. Vale, vamos a ver los resultados, vamos a ver qué nos habéis contestado aquí. Vale, fijaros, esta es muy interesante, ¿no? Porque nuevamente vuestra intuición os dice, y es normal que pensemos así, porque todos tendemos a pensar que el grupo central es el grupo de los adultos, que es aquel del que tenemos más clientes, ¿no? Porque bueno, pues porque pensáis que los adultos van desde el año hasta los 7 años y muchas veces cuando pensáis en la clínica sin mirar los datos, tendéis a considerar que este es el grupo mayor. Y aquí viene la sorpresa. A día de hoy os podemos decir que los seniors es ya el grupo mayoritario, ¿no? Fijaros en esta tabla que os hemos puesto aquí, en la columna de la izquierda, fijaros cómo numéricamente los seniors a día de hoy ya pesan, o sea, ya suponen el 45% de los perros y los gatos que estáis viendo. Fijaros que es muy espectacular el dato porque es casi el doble que el número de gatitos y de cachorros. Y además, no solo esto, sino que si miramos los ingresos que generan, ya no solo estamos hablando de un 45% numéricamente, sino que en ingresos hablamos de un 51%. Es decir, este sería un titular interesante, ¿no? A día de hoy las clínicas españolas, más de la mitad de los euros que entran, ya entran por transacciones con pacientes senior. Bueno, esto es normal, ¿no? Si pensáis, ¿por qué pesan más en ingresos que numéricamente? Bueno, esto tiene 2 sentidos, ¿no? Uno es una razón médica. Obviamente, pues como os podéis imaginar, normalmente los pacientes senior tienen necesidades más complejas desde un punto de vista médico. Pero hay otra también importante y es que llevan más años con nosotros, ¿no? Y normalmente, esto es un patrón que se cumple en cualquier sector, un cliente que lleva más años contigo gasta más contigo.
porque confía más, porque te escucha más, porque está más vinculado contigo, ¿no? Y por tanto se da, digamos, estos dos factores a la vez. Fijaros que es interesante ver en las dos columnas de la derecha cómo los senior no solamente son los más numerosos, sino que además, a nivel de ticket medio, a nivel de gasto por cada transacción, también son los que dominan. Fijaros cómo el ticket medio, en el caso de los senior, se va a los 55 euros y en el caso del ticket de productos, pues nuevamente, y esta quizá no era tan intuitiva, nuevamente son los que desembolsan más cada vez. Fijaros que se van a 32 euros también, ¿vale? Por tanto, es un paciente altamente, bueno, es estratégico para vosotros y es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, pasamos ya a la siguiente. Sí, perdón. Es verdad, habéis hecho una pregunta muy interesante. Algunos de vosotros decís, bueno, oye, ¿cómo es que comentáis aquí datos de venta de productos si nosotros pues no podemos vender medicamentos, ¿no? Bueno, a ver, nosotros somos lo que diríamos notarios de la actualidad, ¿no? O sea, nuestro sistema refleja transacciones de venta. Nosotros no hacemos juicios sobre las características de estas ventas, ¿no? Si estas ventas se producen en un producto o en otro, en un servicio o en otro, nosotros nos limitamos a reflejar lo que ocurre. Sí que es verdad que cualitativamente, como todos sabéis, bueno, pues sabéis que una parte muy importante de estas ventas se producen en el transcurso de tratamientos, ¿no? Y bueno, pues queremos pensar que la mayoría de ellas se están produciendo así. Nuestro sistema no nos permite, digamos, detallar concretamente en qué contexto se ha producido esa venta. ¿No? Ahí nos faltaría una información cualitativa y faltaría un estudio, digamos, más observacional, ¿no? De estar en esas clínicas y saber exactamente en qué contexto, en qué situación se está produciendo cada venta. Pero bueno, insisto, aquí, digamos, el punto clave es que nosotros nos limitamos a reflejar lo que los datos dicen, ¿no? Los datos no opinan, los datos muestran cosas, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Bien, pasamos a la... ¿perdón? Vale, perdón, sí. Sí, disculpar, porque me apuntan una pregunta que no había contestado, que es la pregunta de peluquería. Sí, tenéis razón que en la parte de servicios hay un pequeño concepto que no sería estrictamente clínico, pero que está ahí y que es importante, que es el de peluquería, ¿no? Y en aquellas clínicas donde la parte de peluquería tenga un peso relevante, pues sí que es verdad que en su lectura de los datos está incluido ahí, ¿eh? Pero sí, es una buena pregunta y tienes razón. La peluquería, que es un servicio, está incluida en la parte de servicios. Sí. Vale, ya digamos a nivel un poco de resumen numérico, antes de dar paso a mi compañero David, os quería recordar, un poco a modo de recordatorio, una foto de cómo sería una radiografía económica de una clínica típica en España y esta misma radiografía verla segmentada por tamaños de negocio, ¿no? Entonces, fijaros en la columna, digamos, si las vemos verticalmente, comenzaríamos con la columna de total de clínicas de España y a nivel de promedio os diríamos que en nuestra base de datos estamos hablando de un promedio de 1.352 pacientes activos por clínica. Digamos, esta reseña de activos es importante, porque no estamos hablando del tamaño de la base de datos o de los históricos que hay en la clínica, sino de aquellos que efectivamente durante el último año han tenido al menos una transacción con la clínica. Esto es lo que llamamos nosotros paciente activo. Bueno, pues entonces, siguiendo este criterio, en nuestra muestra el promedio son 1.352 pacientes activos por centro. El segundo dato es el del promedio de transacciones día, promedio de ticket diario, que nos sale 17,5, y aquí nuevamente estamos hablando de una combinación de tickets. Hablamos de tickets que son solamente médicos, hablamos de tickets que incluyen servicios y productos, y hablamos de tickets que a veces solo incluyen productos. El importe de estos tickets, fijaros, lo tenéis aquí también desglosado, y lógicamente el de los de naturaleza médicas es más alto, se sitúa en 50,9 euros, y fijaros cómo los tickets de tienda están alrededor de los 27 euros. Bien, pues esta misma columna, después la veis repetida, la veis replicada para clínica pequeña, clínica mediana y clínica grande. Y sigue una cierta lógica. Yo creo que aquí no va a haber nada que sorprenda demasiado. Fijaros cómo obviamente el número de pacientes se va incrementando a medida que os movéis a la derecha,
El promedio de transacciones diarias también. Fijaros como estas 17,5 que hablábamos de media, pues es muy distinto cuando hablamos de un pequeño consultorio, pues que puede hacer 9,5, 10 transacciones diarias, a un gran centro que pueda estar haciendo de media 40 transacciones diarias a lo largo del año. Y fijaros también nuevamente como los tickets también aumentan cuando os movéis hacia la derecha, ¿no? Es normal. Hospitales grandes, pues ya sabéis, más pruebas diagnósticas, cirugías más complejas y al final esto acaba repercutiendo en esa media y acaba pues cerca de los 66 euros. Fijaros también que los tickets medio de tienda también en estos centros son menos numerosos, pero cuando están, en cuanto a importe, también son más altos. ¿Vale? Bueno, no sé, ¿tenemos alguna pregunta más, David, del chat? ¿Algo que queramos? En el chat no nos aparece ninguna. ¿Sí? Vale, sí, agradecer una pregunta que ha entrado ahora sobre la palabra transacción. Perdona, porque nosotros hablamos a veces un poco en jerga así económica y no nos expresamos con claridad. Transacción es una palabra que nosotros utilizamos para definir una venta. Entonces, cuando decimos que se han producido 17 transacciones al día, queremos decir que se han hecho 17 ventas. Por tanto, podrías hacer un equivalente con tickets. Dirías, se han hecho 17 tickets ese día. Normalmente un cliente o un paciente pueden venir a la clínica, pueden consumir 2 o 3 servicios médicos, comprar un antiparasitario, un envase de alimentación, un collar, y todo esto se refleja en un ticket, en una transacción que tiene varias líneas de venta. Esto es lo que reflejamos con este término de transacciones. Bien. Y bueno, pues llegados a este punto, yo voy a dar paso ahora a mi compañero David, que os va a hacer el cierre de la presentación y va a atender el resto de preguntas que tengáis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Vale, gracias, Pere. Buenas tardes a todos. Ya para acabar esta presentación, queríamos explicar muy rápidamente que otros estudios que tenemos en VMS, que principalmente son estos 4, ¿vale? El barómetro sectorial, que es sobre el que hemos generado los datos de esta presentación, es un resumen, como decía Fede al principio, donde pues intentamos reflejar qué es lo que está ocurriendo en las clínicas veterinarias españolas a nivel económico. Lo elaboramos 4 veces al año, una vez por trimestre, y luego normalmente a final de año hacemos un resumen en global de ese año en concreto. Luego también tenemos el estudio de razas, ¿vale? En este estudio lo hacemos una vez al año y lo que reflejamos es es un estudio sobre las principales razas de perros y gatos que más habitualmente asisten a las clínicas veterinarias. También elaboramos una vez al año nuestro estudio de precios. En este estudio lo que reflejamos es de los principales servicios que se realizan en las clínicas veterinarias de nuestro panel, pues analizamos a qué precios están cobrando de media esos servicios. Además, en este estudio no solo también lo elaboramos por diferentes regiones, diferentes tamaños de clínica y como decía, una vez al año para todos aquellos clientes que pues estáis en nuestro panel, ¿vale? Y para acabar, no es un estudio en concreto, sino es más bien una herramienta, lo que llamamos el Cubase Business Analytics, ¿vale? Esto es una herramienta, es un software que lo que hace es alimentarse de los datos de vuestro Cubase y os permite generar diferentes análisis de los datos que hay en vuestra clínica. Pues, por ejemplo, queréis saber cuál es vuestro mejor cliente o cuál es el producto que más vendéis o el que os es más rentable, cuántos pacientes tenéis, cuántos son perros, cuántos son gatos, o sea, todo lo que queráis saber sobre vuestra clínica, sobre todo en análisis y gestión de esa clínica, pues este software os lo permite averiguar, ¿vale? Vale, pues simplemente acabar también, os he puesto aquí mi correo electrónico, es david.serrano@estudiosveterinarios.com. El de Pere, que no os lo he apuntado, pero si queréis tomar nota, es pere.mercader@estudiosveterinarios.com.
Y bueno, cualquier duda, cualquier petición, estaremos encantados de responderla, si en este momento pues no se os ocurre nada y más adelante, dentro de un ratito, se os ocurre alguna pregunta, pues nos podéis sin ningún problema enviar un correo y encantados os lo contestaremos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pera, y muchas gracias, David. Tenemos unos minutos para que vosotros podáis hacer las preguntas que queráis a través del chat de grupo o a través de un chat privado. Y como os han comentado tanto Pera como David, os han puesto a disposición los correos electrónicos para cualquier duda adicional. Gracias. Bueno, hay una pregunta de Guille que nos escribe desde Buenos Aires y, claro, debido a la pregunta anterior sobre la cuestión de la venta legal, el tema, Guille, es que aquí en España realmente lo que es la recomendación de medicamentos tiene que ser una recomendación y tiene que estar incluida dentro de lo que es el servicio veterinario. Por eso no es que haya, digamos, que se introduzca pues gente ilegal o haya intrusismo en ese tipo, que bueno, también ese es un tema un poco aparte, pero es un tema simplemente de la ley del medicamento que hay en España. Gracias. Vale, tenemos una pregunta de Vega Lovera que nos dice: una clínica con un veterinario y un auxiliar, ¿cuánto es razonable que facture al año? Vale, en este caso nosotros lo categorizamos, ese tipo de clínica, como una clínica pequeña, ¿no? Aquella que tiene uno o dos veterinarios y según nuestro criterio, sería una clínica pequeña que de media facturaría unos menos de 225.000 euros al año, tanto en la venta de productos como de servicios. Vale, Iris nos pone también si le vamos a contar algo sobre el estudio de precios. Vale, esto sí, la verdad es que no traíamos nada preparado, pero sin ningún problema, si quieres enviarme un correo electrónico te puedo compartir el estudio entero e incluso, pues bueno, estamos en contacto por email y si necesitas que lo comentemos juntos y lo revisemos juntos para podértelo explicar mejor, pues a tu entera disposición, Iris. Gracias.
Vale, nos entra una pregunta también desde México. La persona es Guille, ¿no? Perdón. Judith, perdona. Judith nos dice según nuestras estadísticas se tratan más a los seniors, ¿cómo podríamos atraer más pacientes de otras edades? Pues aquí lo lamento, Judith, no te podemos ayudar. Nosotros solo nos limitamos a analizar los datos que generan las clínicas. Estrategias para atraer pacientes de otras edades, pues no te podemos ayudar en este sentido, lo lamento. Si vemos otra pregunta también de Guille, también un poco en la misma línea que la anterior, que nos dice cómo recomendamos publicitar los servicios médicos. Bueno, pues un poquito, lo lamento mucho, Guille, nosotros no entramos en estrategias que puedan ayudaros a mejorar este tipo de cosas. Esto es más una tarea de alguien que se dedique específicamente al marketing y demás. Nosotros somos analistas de los datos que nos aportan, en este caso, las clínicas que están en nuestro panel. No entramos en valoraciones o estrategias que podáis seguir para mejorar estos datos. Gracias. Vale. Luis, si no he leído mal, ¿no? Tiene una pregunta donde dice: la bajada en ventas de alimentación evidentemente se deberá a un incremento en otros canales, ¿no? Sí, es muy probable. Sí, que haya una fuga del canal veterinario a otros canales, como puede ser pues tiendas especializadas, grocery y ventas online, ¿no? Entonces es muy probable que esté ocurriendo así, sí. Alejandra nos pregunta cuál es la media de facturación anual de una clínica mediana. Nosotros la definimos como aquella que factura en venta de servicios y productos entre 225.000 y 450.000 euros al año. Vale, y Judith nos pregunta algo también en la misma línea: ¿cómo definimos la diferencia entre una clínica pequeña, una mediana y una grande? El criterio que nosotros seguimos es en base a la facturación anual, y para recordarlo de nuevo, decimos que una clínica pequeña es aquella que factura menos de 225.000 euros al año, la mediana la que factura entre 225 y 450.000 euros al año, y una clínica grande aquella que factura más de 450.000 euros al año, tanto en la venta de servicios como de productos, en general.
David, yo aprovecho y te hago una pregunta. ¿Hay diferencias significativas entre facturación media en las distintas áreas geográficas en España? No, en cuanto a facturación media, bueno, en cuanto a facturación media quizás sí. A ver, en las clínicas en Cataluña a nivel de facturación pues están alrededor del 25% del mercado, pero en cuanto a crecimiento no, crecen, bueno, como ese 5,5% que comentaba Pere antes que crecían las clínicas, es transversal en todas las regiones. No hay una región en España que crezca más que otra de manera significativa. Muchas gracias. Aquí Javier pregunta ¿qué porcentaje de servicios debe facturar en vuestra opinión una clínica saneada? Javier lo pregunta. Porcentaje, es decir, sobre el total de la facturación, ¿no? De cuánto deben pesar los servicios, ¿no? Vale, pues nosotros tampoco en este sentido no expresamos ninguna opinión, ¿no? Pero sí que vemos que las clínicas que están en nuestro panel, el 70% de su facturación es en la venta de servicios y el 30% en la venta de productos. Pues muchas gracias. Y Alejandra pregunta, ¿conocen el sueldo medio bruto de un veterinario de, por ejemplo, 4 años de experiencia de una clínica mediana? No, a nivel de sueldo o retribución veterinaria no tenemos estos datos. Pues muchas gracias. Gracias. Seguimos con la ronda de preguntas. Sigue el chat de grupo a vuestra disposición para poner a David las preguntas que necesitéis que se contesten. Gracias. Alejandra nos pregunta si en una clínica mediana los gastos de personal, ¿qué porcentaje suponen sobre los gastos totales? Mira, como veo que hay bastantes preguntas sobre, bueno, un poco datos, datos esperables en una clínica mediana o una clínica media, ¿no? De como hemos visto 2 o 3 preguntas de ese tipo. Si nos importa, yo ahora mismo esa respuesta no la tengo, pero la podemos buscar y os la podemos compartir. Si me la queréis hacer por correo electrónico, con mucho gusto lo consultaremos y os contestaremos en ese sentido. Gracias. Y creo que tenemos que cerrar, ¿verdad, Fede? Porque todas aquellas preguntas que se os vayan ocurriendo a partir de este momento, insisto, por correo electrónico a david.serrano@estudiosveterinarios.com o directamente a Pere también, pere.mercader@estudiosveterinarios.com. Pues muchas gracias, David, muchas gracias a Pere y bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por asistir a esta primera charla sobre el barómetro sectorial de VMS. Os esperamos dentro de unos 15 minutos para la siguiente charla. Muchas gracias.